Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación, creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 9 de marzo, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy pues comentando que tanto el SP500 como el Nasdaq se encuentran entre niveles clave. Ahí lo veremos en gráficos de una hora, cómo se ha formado ese rango bastante estrechito, sobre todo en el caso del SP, y lo vamos a analizar pues en detalle. Antes también quería comentaros que mañana no habrá vídeo y nos veremos el lunes día 13 de marzo, retomaremos los vídeos diarios. Bien, antes de empezar con el análisis, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vámonos a los gráficos. Empezaremos con el futuro del mini SP500 en gráfico diario. Ayer nos dejó el precio pues una vela con cierta sombra inferior, otra vez testeando, acercándose a esa media de 200 en gráfico diario, que la tenemos aquí cerquita de los 3.978, pero sin ir a ninguna parte, ¿no? Lo que refleja un poco lo que acabo de decir, ese pequeño rango que se ha formado y que lo veremos pues mucho mejor en el gráfico de 4 horas. Aquí se ve bien cómo pues el precio, después de testear a la media de 200, volvió el precio ahí a buscar soporte en ese área, 3.970. Ahí le confluyen niveles como esa media de 200 en primer lugar, es el principal. Y luego también un poquito esa zona de reacumulación de principios de marzo, esa zona también de corrección, ahí más o menos entre el 61,8% desde los mínimos mensuales. Y por tanto, pues está aquí el precio un poco ahí dudando de hacia dónde vamos, ¿no? Un poco lo que hay es mucha expectativa, mucha espera al dato de empleo de mañana. Hoy tenemos una publicación de un dato de empleo un poquito que precede al importante de mañana viernes y pues eso puede condicionar la sesión de hoy, tanto la publicación a las 2:30 de ese dato de empleo como sobre todo mañana con la publicación del dato de empleo pues importante y donde hay pues grandes expectativas, ¿no?, puestas en él. Así que atentos a la zona de los 3.970. Como resistencia tenemos la zona de los psicológicos, 4.000, un poco la banda superior de este rango formado, que lo vemos mejor en el gráfico de una hora. Tenemos ahí también apoyo de la media de 200 en este marco temporal. En caso, un poco como escenario, si nos mantenemos dentro de este rango, pues estamos en un rango, movimientos muy erráticos que fluctúan de arriba para abajo sin tener que ir siempre y de forma necesaria de extremo a extremo, ya lo vemos en los movimientos de hoy. Así que mucha precaución, el precio continúa dentro de esta zona. En el caso de que perdiera la media de 200, pues aceleraría y mucho las caídas hasta los mínimos de marzo, situados ahí cerquita de los 3.920, 3.940. Y si por el contrario superase los máximos dejados ayer en la zona ahí más o menos de los 4.000, lo podría llevar a la resistencia que tiene más importante, situada en los 4.020, 4.030. Ahí tenemos esa zona que ya fue protagonista a finales de febrero y que un poquito aquí pues está coincidiendo con el 61,8% de retroceso de esta última caída. Por tanto, un nivel importante de resistencia. Bien, vámonos al Nasdaq. En el caso del Nasdaq, la vela que el precio dejó ayer, también una vela sin mucha volatilidad. Tenemos en este caso la media de 200 en gráfico diario un poquito por debajo de estos mínimos semanales. Ahora lo veremos mejor en el gráfico de 4 horas para que cojamos perspectiva, ¿no?, de dónde estamos. Aquí un poco se ve mucho más claro. Tenemos la zona clave en los 12.250, que ahora es resistencia, que el precio ayer ya testeó y hoy un poco toda esa zona. Vemos un poco la lateralidad que se ha formado en el Nasdaq. Está sujeta, ¿no?, por la parte superior en los 12.250 por el nivel clave en el Nasdaq. También ahí tenemos el apoyo de la media de 200 en 4 horas.
Y por la parte inferior, zona de los 12.100 aproximadamente, un poco que coincide pues con esta zona anterior de máximos dejados a finales de febrero. También coincide un poquito con ese retroceso entre el 50 y el 61 desde los mínimos de marzo, de todo ese impulso alcista. Y aquí estamos también atrapados en este área. Si perdemos los mínimos de ayer, esta zona de soporte, lo llevaría pues de forma rapidísima a ir a buscar la media de 200 en gráfico diario, situada alrededor de los 12.050, y lo hemos marcado. Y si perdemos la media de 200 en gráfico diario, pues eso lo llevaría con bastante probabilidad a buscar los mínimos del mes de marzo situados en los 12.850. Por el contrario, si llegásemos a romper al alza los 12.250, en el Nasdaq tiene mucho más peso esta zona que la banda superior del lateral que hemos visto en el S&P 500. Aquí es la zona clave en el Nasdaq, y eso pues aceleraría bastante las subidas, incluso haciéndole llegar a la zona de los 12.500, más o menos situados en esos máximos dejados a principios de marzo, máximos mensuales. Ahí tendríamos pues una posibilidad de recorrido, un poco tendríamos una resistencia intermedia situada en este área, bueno, marcado en elipse, pero se entiende un poco el nivel, este área de aquí, que es un poco esos máximos del hombro derecho, que se formó aquí en esa estructura de giro. Ahí tendríamos cerquita de los 12.380 una resistencia intermedia, y luego ya pues los máximos del mes. En el gráfico de una hora vemos con más claridad esta lateralidad que se ha formado aquí. Tenemos como soporte un poco también el refuerzo de la media de 200 como banda inferior en esta zona, y todo lo demás pues lo dicho ya en el gráfico de 4 horas. Atentos a los 12.250, que aquí coincide con esta banda superior de este rango formado, y a los 12.100, que en caso de pérdida lo llevaría directo a la media de 200 en gráfico diario, situada en los 12.060 aproximadamente. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, una buena sesión de trading, mucha prudencia si continuamos metidos en estos rangos. El precio no tiene ahora mismo dirección clara ni fuerza, porque no hay tendencia, me refiero a corto plazo, en este marco temporal dentro de estos niveles. Y bueno, veremos el dato de empleo que arroja, y sobre todo el dato de empleo de mañana, así que mucha precaución en ese sentido. Que tengáis una feliz tarde y hasta el lunes. Adiós.